Hola, ¿cómo están? Estamos en Te Cuento Historia. Hoy lo que vamos a tratar de hacer un marco general para que cada uno de ustedes esté entendiendo cuál es la visión que tenemos sobre la arquitectura y la historia. Lo que nos va a demostrar es que cada uno tiene como un antecedente, una historia, una metodología, una forma de entender. Le vamos a contar la nuestra, la que hemos desarrollado en todos estos años. Esto va a tener prácticamente como 5 momentos distintos. La historia es muy dinámica, muy versátil, se va modificando. La evolución misma, el concepto de evolución es muy dinámico. Contarle lo que nosotros consideramos que son momentos como bisagras en la historia, hablando de muchas maneras. Entonces, entender la evolución, digamos, como elemento fundamental relacionado con la producción. La evolución, que obviamente es la mano. Con la mano el hombre puede empezar a hacer herramientas. Fundamental en el paso de ser nómada a la etapa de sedentarismo. ¿Por qué? Y porque el hombre empieza a producir sus propias herramientas. Esto es la evolución de la edad de piedra a la edad de bronce, en donde ya sale a buscar sus alimentos, lo empieza a poner en corrales, lo empieza a criar, empieza a generar cultivos, esos mismos empieza a generar que se relacionen con otras familias, otros conceptos, otra forma, y eso empieza a hacer que sus asentamientos empiecen a estar protegidos. Ese asentamiento protegido vamos a tener como un punto inicial, que es el que más nos interesa en todo esto. Hace 12.000 años aproximadamente aparece el centro. En las imágenes se van a empezar a observar los distintos elementos, las agrupaciones, la forma de alguna manera, una ciudad. No es una ciudad, vamos a ir desarrollando con el tiempo, no es una ciudad como la conocemos hoy, pero es el primer asentamiento que nos parece como punto de partida y bisagra en la historia. Que ya estamos en la edad de hierro, es cuando el hombre empieza como a cuidar todas sus cosas, su propiedad privada, con la crianza de animales domésticos también para comer, y empieza a ver otros sectores de la sociedad que empiezan a invadirlo, empieza las guerras, empieza a desarrollar formas de protección y formas de ir a buscar lugares que le interesan. En esa evolución del tiempo, ya 2.000, 3.000 años antes de nuestra era, empieza a aparecer como bisagra el Imperio Romano, que es el hombre que empieza a desarrollarse para ir a buscar nuevas civilizaciones, nuevas culturas, apropiarse. Va a necesitar de una producción, con el tiempo lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, siempre hablando de Occidente. Después vamos a tener otro parámetro que lo vamos a utilizar más adelante, que es el de Oriente, y después el de América, y después de África. O sea, la historia de la humanidad se va a ir abriendo camino por todos lados, y cada uno tiene un punto de referencia distinto. En Occidente el Imperio Romano jugó un rol muy importante. La necesidad de poder conquistar nuevos territorios hace que necesite de muchos minerales para poder producir desde espadas, corazas, poder entender que funciona de una manera. La última vez habíamos quedado en el Imperio Romano, 1000 años, digamos, de gestión de todo esto. Comienza como desde el emperador, pasa a transformarse en reyes. El reyes, eso genera el feudalismo, donde el señor rey empieza a tener en su propio castillo todos sus feudos, que empieza a darle como protección a ellos, digamos, como tema fundamental. Esto empieza a los
a los 300 de nuestra era, el elemento que va a modificar también la estructura regional socioeconómico, que es la Iglesia. La Iglesia, a través de su poderío, va a generar momentos complejos en la historia, como la Inquisición por un lado, las cruzadas por otro, que hacen lo mismo que hacen los señores feudales, van a buscar elementos para su propio dominio. En esa cuestión entre lo que es el rey y el poder de la Iglesia, ya sobre el chiquiciento de nuestra era, va a aparecer un elemento fundamental, que es el tema del capital en manos de los banqueros. Los banqueros, hay una imagen muy fuerte que tiene que ver con los Medici en Italia, en el tema de la bota, digamos, los Medici empiezan a ser los banqueros tanto de la Iglesia. Acuérdense de esta cuestión del diezmo, el famoso elemento que empieza a cobrar la Iglesia a sus seguidores, que es un tema de enfrentamiento con los reyes que tenían otro tipo de poder, pero va a aparecer esto. Por primera vez en la historia empieza a aparecer un tercer elemento que se va a contraponer a estas dos cuestiones. ¿Y cómo lo va a hacer? Y bueno, va a empezar a fomentar con el dinero que viene de los intercambios de Asia, de la parte europea, de todo esto, con esta cuestión que va a poder enfrentar el tema de la ciencia, la va a avalar, va a poner plata en la ciencia, como para contrarrestar toda esta cuestión de la Inquisición que había generado con la Iglesia un tema del nuevo poder. Y otro tema que va a avalar económicamente es el arte, para contraponer a la aristocracia. Digamos, acuérdense, digamos, que los reyes tenían que ver con los hijos que se casaban con hijos de otro para poder mantenerse en la estructura de la historia. Bueno, esta burguesía nueva, esta burguesía económica, va a establecer como un nuevo paradigma distinto en esto. Y eso lo vamos a ver reflejado en algo que se va a llamar el humanismo, con un elemento que en arquitectura lo vamos a reconocer como el Renacimiento. El Renacimiento es el renacer de lo que fue anteriormente el Imperio Romano. La parte histórica, toda la cuestión de arte, se va a tomar casi 500 años después o 1000 años después en este elemento de la historia, relacionado con el humanismo. El crecimiento de la sociedad, la evolución de la sociedad, va a estar dado en el humanismo. Este es el tercer punto de bisagra en la historia. Nosotros vamos a ir con el tiempo, ir insertándonos en cada una de estas cuestiones. Con arquitectura vamos a hacer el contexto, vamos a ir para atrás, vamos a ir hacia adelante. Cómo marcó, por ejemplo, el Renacimiento o el humanismo 500 años de entender la arquitectura o la formación del arquitecto. En este momento el arquitecto empieza a ser un elemento importantísimo. Si ustedes dicen, bueno, ¿quiénes fueron los que hicieron las catedrales anteriormente en la parte de la iglesia o los castillos? No hay un antecedente donde el arquitecto era el elemento fundamental. A partir de acá sí. Y que empieza a trabajar porque aparece un cliente. Anteriormente no existía esa imagen. Esa misma imagen nos va a formar a los arquitectos hasta del siglo XX y XXI. Por lo tanto, hay 500 años que se van a evaluar de esa manera. Así que es importante entender este momento de la historia para entender cómo fuimos trabajando en todo esto. Ahora pasamos al cuarto elemento que nos parece como fundamental en todo esto,
siguiendo en la teoría inicial que era la herramienta. Entonces la herramienta nos va a dar un elemento que es la revolución industrial. O sea, el cuarto elemento fundamental en la historia de la humanidad es la revolución industrial. Otro cambio tecnológico, ya la tecnología empieza a ser cada vez más fuerte, ya estamos hablando de 1800, donde el intercambio empieza a generar tanto la globalización, ya tenemos el tema de Europa, África, Asia y América, juntamente con la nueva tecnología y la herramienta que es la revolución industrial, nos va a dar un contexto del mundo que se empieza a generar en este momento. Entonces, la ocupación de territorio para generar materias primas directamente para poder comercializarla con el resto del mundo y producir elementos textiles o lo que sea para hacer intercambio y generar un nuevo poder que es la revolución industrial. Esto va a empezar a marcar, y ya al comienzo del siglo XX va a generar una nueva sociedad, que es el concepto social en la arquitectura. Porque vamos a tener que empezar a encontrar elementos que van a responder a programas que no existían antes. O sea, antes no existía el tema de educación masivo, no existía la recreación en forma masiva, salvo algún elemento que se puede referir al Imperio Romano con el Coliseo u otras cuestiones, pero en realidad el tema social va a ser un punto fundamental ligado a la tecnología. Eso sería el otro momento fundamental de la historia. Entraríamos en un quinto elemento como incógnita, tal vez la historia con los años lo determine, que tiene que ver también con la tecnología. Fines del siglo XX, principio del siglo XXI, llegaríamos a la inteligencia artificial. Esto es lo que nos va a marcar de ahora en más. Volvemos a la tecnología, a la herramienta, como un tema fundamental de lo nuestro, si es que responde a cuestiones sociales. Ahí empiezan las grandes incógnitas de este siglo. Dentro de todo esto nos vamos a mover con la arquitectura. Vamos a tomar una obra, vamos a tomar algún momento, lo vamos a referenciar en ese momento y vamos a ir para atrás y para adelante. ¿Cuál es el antecedente que produjo que este tema se desarrollara desde el diseño con un tema como fundamental de haber entendido esto viene por esto y esto va a marcar un futuro hacia esto? Esa va a ser toda la estructura que vamos a desarrollar de ahora en más. Los espero que se entusiasmen y espero contar con todos ustedes. Muchas gracias.